Acuérdense que estamos orando ahorita los dos salmos, leemos 2 salmos todos los días, ya estamos a punto de terminar a fin de año. Y después de eso oramos conforme a esos salmos, pero pues vamos a incluir y seguir orando para que esto del contagio termine, que esta enfermedad termine, que el propósito de Dios se cumpla y que la gente pueda comprender todo esto y volver sus ojos a Dios y que el Señor los pueda salvar. Sigamos orando y sobre todo sigamos predicando el Evangelio. Y también te quiero dar una noticia, pues dadas las fechas y también pues toda esta situación que se está viviendo en nuestra ciudad, quiero informarte que estos próximos 3 miércoles, no domingo, nada más los 3 miércoles próximos, vamos a hacerlo solamente vía online, va a ser por vía de internet, no va a ser presencial, así es que próximos 3 miércoles, ya hasta enero, en miércoles entraremos otra vez con los servicios presenciales. Los domingos sigue igual, los domingos seguimos presenciales para todos, abierto, y que Dios sigamos gozándonos y alegrándonos a través de estar juntos en armonía, como dice la palabra. Amén. Entonces ahí, recuerda, tus próximos 3 miércoles. Solamente los próximos 3 miércoles va a ser online, te puedes conectar, va a haber la enseñanza, seguiremos con esas enseñanzas y de hecho este próximo miércoles daremos un estudio especial sobre la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús, la relevancia, la importancia teológicamente, por qué el Señor Jesús nació, algunas fechas que nos da la Escritura, qué simboliza el nacimiento del Señor Jesús, por qué nació y todo eso el próximo miércoles, así es que ojalá te puedas conectar. Bien, pues vamos a orar por la palabra, por el estudio de esta noche. Señor, te pedimos que nos des entendimiento y que el estudio de tu palabra nos lleve a una luz, a una comprensión de quiénes somos, quién eres tú y qué es lo que pides de nosotros. Ilumínanos, Espíritu Santo, y haznos recordar las palabras que nos habló el Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí venimos a nuestro estudio. Como saben, hemos estado estudiando acerca de la historia de la Biblia. La intención es que ustedes puedan saber la cronología de los sucesos más relevantes. Cuando tú lees la Biblia, pues no está en orden. Casi sí hay una cronología, pero no completamente, es lo que hemos estado estudiando. Ya hemos llevado varios miércoles, algunos miércoles por ciertas circunstancias no hemos dado el estudio, pero hoy quisiera hacer como un resumen para que tú puedas entender los sucesos, ¿verdad? Cómo ha estado, algunas cantidad de años que nos dice la Escritura. Entonces la Biblia, como te decía, nos habla no de situaciones científicas o de ciencia, tecnología, sino el propósito de la Escritura es que podamos nosotros entender cómo es que fuimos creados, un poco de lo mucho, de la gran grandeza de Dios, para qué estamos aquí, quién es Dios a un nivel humano. No podemos comprender a Dios en su magnificencia, pero hay ciertas cosas, circunstancias que nos menciona la Escritura para que nosotros podamos entender quién es Dios. Entonces hay sucesos. La Biblia nos habla de una historia, que es una historia de amor, es la historia del amor que Dios tiene al ser humano. ¿Por qué nos creó? Dios nos creó por amor, no nos hizo porque a Él le faltara algo, sino nos hizo porque Él quería desbordar ese gran amor y misericordia que tiene hacia una creación nueva que fuimos nosotros, y Dios decidió hacer a Adán y a Eva. Encontramos en la Escritura, en el primer versículo, que Dios hizo los cielos y la tierra. Y después, Dios hace el cielo, la tierra, el universo. Y en el versículo 2 se enfoca en la tierra. Entonces, la tierra estaba desordenada y vacía. Y es ahí donde Dios, en esos 7 días que menciona la Escritura, ordena la tierra, la limpia, la hace diferente, la hace habitable para el ser humano,
y entonces crea en el sexto día al ser humano. Y crea a Adán. Interesante, ¿va? Que no hizo a Adán y a Eva, ¿va? Como una pareja, sino crea a Adán y después cuando crea a Eva lo saca de Adán, ya no lo saca del polvo. Entonces eso tiene que ver mucho con la simiente, con la dinastía, ¿va? Del ser humano, de cómo es su genealogía, de dónde procede, pues procedemos de uno, no de dos. Eva procede de Adán. Dios hace primero a Adán. Después Dios los pone en su huerto. Ahí les da algo muy especial, que es la posibilidad de decidir. Ellos toman Dios les da esa habilidad especial de decidir, no en todas las cosas, ¿verdad? Como ejemplo, ahorita nosotros no podemos decidir sobre la pandemia. Yo no decido, yo sí quiero COVID, yo no quiero COVID. Pues no, ¿verdad? Simplemente son cosas que no podemos decidir, pero hay otras que sí podemos decidir. Entonces tenemos esa facultad, y para probar al hombre en esa decisión, Dios lo pone en el huerto y le pone muchas cosas, excepto un árbol donde él no podía comer de ese fruto. Era la prueba que Dios quería darle al ser humano para su obediencia. Lo que Dios buscaba y sigue buscando en el ser humano es nuestra obediencia a Él, a lo que Él nos dice, a sus instrucciones, porque nosotros no somos independientes. Nosotros dependemos de Dios. Si algo nos enseña la Escritura, es nuestra dependencia a Dios. Entonces, finalmente, Adán y Eva cometen el error y fallan, no obedecen, toman de ese fruto prohibido. Dios los saca del Edén por haber cometido esa desobediencia. Les dice el Señor como advertencia que el día que tomaran de ese fruto iban a morir. Efectivamente entra la muerte al ser humano y son expulsados del Edén, Adán y Eva. Pero Dios le da una promesa a Eva y a Adán, a la descendencia de Eva. Les promete que habrá una simiente, habrá una semilla, habrá un ser humano, habrá alguien que iba a salir de ella, que iba a traer salvación al mundo entero. Y ahí estamos viendo al Señor Jesús. Después encontramos cómo Adán y Eva tienen hijos, tienen a Caín y Abel. Abel en su actitud egoísta Caín en su actitud errónea presenta una mala ofrenda a Dios. Abel sí ofrenda algo mejor al Señor y sucede el primer asesinato, y un hombre mata a otro hombre y finalmente Caín mata a Abel. Dios tiene que castigarlo por esta acción. Él lo encubre, trata de encubrirlo, pero para Dios nada es encubierto. Finalmente es castigado Caín y es señalado como un castigo muy especial de parte de Dios por haberlo hecho, y pues ahí entra una desgracia en la vida de Caín. Después de eso, Adán y Eva tienen otro hijo. Se ve que tuvieron muchos hijos, Adán y Eva, pero acuérdense que la Biblia nos trata de hablar de la historia relevante e importante, y desde este momento Dios quiere que nosotros entendamos la simiente, esa semilla, hasta llegar al Señor Jesucristo, que nos va a salvar. Y entonces tienen otro hijo, que es Set, y aquí encontramos cómo ya empieza una descendencia a Caín y otra descendencia a Set, pero la Escritura se enfoca más a Set, porque es donde iba a salir la semilla salvadora, que es el Señor Jesús. Entonces surgen estas dos dinastías. Salen del huerto, se siguen reproduciendo, porque ese era el mandamiento principal que Dios le dio a Adán y Eva, multiplicarse sobre la faz de la tierra. El ser humano peca a tal grado que Dios se arrepiente de haberlo creado y juzga a la humanidad para extinguirla. Dice que llegó a tal pecado, el Señor Jesús lo hace en referencia en el Nuevo Testamento, cómo llegó el ser humano a un gran pecado, que Dios decide extinguir a la humanidad, pero encuentra a un hombre justo. Dios siempre encuentra
simiente a un personaje que se guarda, que protege, y en muchos casos lo encontramos en la Escritura, esa pequeña remanente que busca a Dios y que le agrada en su actitud, y entonces se encuentra a Noé, lo ve un hombre justo, él decide salvar a la humanidad con él y su familia. Y entonces le dice, bueno, hazte un arca, voy a destruir a la tierra con un diluvio, sucede el gran diluvio. Dios le ordena a Noé que haga el arca, que meta a su familia, que eran sus hijos y las esposas de sus hijos y su propia esposa, junto con los animales de la tierra terrestres para salvarlos y que siguiera adelante todos esos animales sobre la faz de la tierra. Sucede el diluvio, se salvan. Toda la humanidad queda muerta, excepto solamente de Noé, de sus hijos y de sus mujeres. De Adán al nacimiento de Noé, por los datos que tenemos ahí en la Escritura, vemos que han sucedido 1056 años, de que Adán es expulsado del huerto y ya empieza la muerte, empieza a contarse su vida. No sabemos cuánto tiempo hayan estado en el huerto, eso no dice la Escritura, pero pues empieza a entrar la muerte cuando ellos pecan, y ahí menciona la edad de qué edad murió Noé, y de qué edad murió Adán, y hasta el nacimiento de Adán, hasta el nacimiento de Noé, existe 1056 años. Noé, ese es hasta el nacimiento. Cuando tenía 600 años, Noé, porque en ese tiempo vivía mucho tiempo, es cuando ocurre el diluvio. Entonces, cuando acontece el diluvio, habían pasado ya 1656 años. En el año 2008, desde Adán, 2 años después de la muerte de Noé, que muere a los 950 años, nace Abraham. Abraham es un personaje muy importante ya para esto de la simiente y del pueblo escogido, del pueblo especial de Dios. Entonces, cuando nace Abraham ya han pasado 2008 años. Abraham es llamado por Dios, ya Dios había hecho varios pactos, el hombre falla en todos los pactos, y Dios decide formar un pueblo que iba a bendecir a muchas naciones, más bien a todas las naciones de la tierra. Dios dice, bueno, como toda la humanidad no me entiende, voy a hacer un pueblo especial. Y ni siquiera lo escoge, lo forma, porque solamente llama un hombre justo, un hombre que después es llamado amigo de Dios, el padre de la fe, y ese es Abraham. Entonces, a través de él, Dios decide bendecir a todas las naciones de la tierra. Y ahí empieza la genealogía. Entonces Abraham tiene 2 hijos, uno lo tiene con la sierva Agar, y otro lo tiene, que se llama Ismael, y otro lo tiene con su esposa. Surgen príncipes y reinos de Ismael, como también surgen de Isaac. Y lo menciona la Escritura, muchos pueblos, muchas naciones, ahí todavía siguen habitando en Medio Oriente todos estos descendientes de Ismael. Pero también los descendientes de Isaac, que son el pueblo de Israel. La historia empieza otra vez bíblica, más a enfocarse a Isaac, porque es el hijo de la promesa. Y entonces Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob después tiene 12 hijos, y esas son las famosas tribus de Israel. Son elegidas como las tribus especiales. De una de esos hijos es José, que ya hemos visto su historia. Muchos presenta diferentes circunstancias, adversidades, pero él logra ser un hombre fiel y justo ante Dios, y llega a ser el segundo de Faraón de ese tiempo, del reino más importante existente en ese mundo. Él llega a ser el segundo de Faraón, y eso es todo un plan, como él después se lo menciona a sus hermanos, que era para que su padre Jacob y todos sus hermanos fueran salvados de una hambruna que hubo en la tierra.
y entonces son llevados a Egipto, les dan una tierra especial y ahí empiezan a multiplicarse, pero viven 400 años, y era la promesa que Dios le había dado a Abraham, que iban a estar 400 años ahí, y después Dios los iba a liberar. Entonces, durante 400 años se multiplica el pueblo al lado de Egipto, pero surgen otros faraones, un faraón que ya no conoce al pueblo de Israel, no conoció a José, la relevancia de su vida, y deciden tomar a Israel para esclavizarlo. Esto es un símbolo de cómo nosotros somos esclavizados en el mundo, pero que el Señor Jesús viene y nos salva. Entonces, finalmente viene un redentor que es Moisés. Dios levanta a Moisés. Moisés nace de la tribu de uno de los levitas, de ahí junto con su hermano Aarón, juntos, bueno, principalmente Moisés y Aarón se convierte en su voz, liberan al pueblo de Israel. Dios lo hace a través de señales muy específicas y muy fuertes hasta que lo saca y se van al desierto. Dios quería solamente un tiempo en el desierto, pero el pueblo de Israel, por su rebelión, por su mala actitud y su constante el tentar a Dios y quejarse, Dios hace que Israel dé 40 años vueltas en el desierto hasta que muere toda la generación que salió consciente de Egipto, y es a los hijos a quien Dios les permite entrar a la tierra prometida. De Abraham hasta Moisés hay aproximadamente 470 años, porque estuvieron como 430 años, más otros años ahí. Y entonces hasta aquí vemos que el mundo, o la historia del ser humano tenía 2480 años aproximadamente. Pasan 40 años en el desierto, dan las vueltas, muere una generación, se levanta la generación que no conocía la esclavitud, solamente queda Josué y Caleb, que son los que llevan que cuando son llevados a investigar a la tierra, son los que le creen a Dios que Dios les podía entregar la tierra. Ellos son los únicos dos que entran de esa generación, y Josué toma el lugar de Moisés. Ni siquiera Moisés ni Aarón entran a la tierra prometida por un pecado que ellos cometieron, que menciona la Escritura. Y de ahí Josué les pasa el Jordán, sobrenaturalmente entran a muchas batallas y empiezan a conquistar la tierra que Dios les había dado por promesa, una tierra que fluía leche y miel, como dice también, una tierra que ellos no habían, campos que no habían sembrado, ellos lo cosecharon, casas que no habían edificado, ellos los tomaron. Y se cree que fue aproximadamente en 7 años, fue un tiempo muy corto que se usó para que entraran a la tierra prometida, porque Dios se movió poderosamente, y parece, de acuerdo a ciertos datos, que pasaron 15 años que Josué, entre 15 y 20 años, Josué dirigió a Israel en esta conquista de la tierra hasta que él muere. Después viene el periodo, ya que muere Josué, pues ya no queda ningún caudillo, ya no queda un dirigente relevante nombrado por Dios o escogido por Dios, sino que ahora entra Israel ya en posesión de la tierra prometida. No tienen un rey, sino lo que ellos tienen son jueces, hombres que se levantan, caudillos también que se levantan a luchar por tierra que todavía les faltaba tomar, y ellos empiezan a gobernar no como monarquía, sino solamente en una justicia para guardar una justicia equilibrada del pueblo. Se levantan jueces, y encontramos ahí el libro de la Escritura que se llama Jueces, y hay aproximadamente 200 años donde Israel es gobernada por jueces, y fueron 14 jueces, se cuenta hasta el último juez, que se le considera Samuel, que fue profeta, también fue juez en tiempos para el pueblo de Israel. Y el pueblo comete un gran pecado y piden rey. Ellos quieren ser como las demás naciones, ellos eran pues como que ahí las 12 tribus, y pasaban sucesos, historias. De repente el juez iba a un lado o estaba más en unas tribus que en otras, y ellos dijeron no,
queremos un rey. Y entonces ellos piden, dice Dios, ok, nos va a dar un rey. Samuel se molesta, se entristece, pero Dios le dice, mira, no te desechan a ti, me desechan a mí como rey, pues démosles un rey conforme a su corazón, que les da al rey Saúl, un hombre muy guapo, el más alto de todo el pueblo. Dios transforma a este hombre y también se hace un conquistador, empieza a defender al pueblo también dentro de de la tierra prometida. Y Saúl se hace un mal rey con el paso del tiempo, se envanece y no obedece lo que busca. Si te das cuenta, siempre lo que Dios busca es la obediencia. Noé fue un hombre que obedecía a Dios hasta el final. Todos estos personajes que encontramos antes, Moisés obedeció finalmente, aunque cometían errores y fallas, pero en su totalidad eran hombres que sí tenían esa tendencia a obedecer a Dios. Saúl no, desobedece en varias ocasiones a Dios. Y Samuel le dice, bueno, pues como has desobedecido, Dios te quita el reinado y se lo da a otro personaje. Dice, se lo da a un hombre, dice Dios, ahora va a escoger un rey conforme a su corazón, conforme lo que él le interesa, y escoge a David. David se hace un rey, siendo un pastorcillo, no tenía, pues, nadie en el pueblo de Israel tenía dinastía de monarquía, ahora solamente Saúl, que había sido elegido por el pueblo y ungido por el profeta Samuel, pero de ahí en fuera pues no había otras dinastías, pues se levanta una nueva que es David. David era el hermano menor de una familia grande, que su padre pues no lo consideraba importante ni relevante, a ese escoge Dios, era un pastorcito, pero un hombre que amaba a Dios desde joven y le buscaba, y encontramos hay muchas historias de él que hizo aún en su juventud, y él reina sobre el pueblo de Israel y lo defiende. Saúl empieza a tomar envidia porque era más fuerte y más respaldado por Dios David que Saúl. Saúl se envanece, lo persigue, varias veces lo intenta matar, no puede matarlo. David puede matarlo, no lo mata. Y finalmente Saúl y su hijo mueren en una batalla y es coronado entonces David como rey en lugar de Saúl. Pero había aquí una división que después la vas a ver más adelante. El reino se dividía como que en dos grupos. Eran las 2 tribus y las 10 tribus. Las 2 tribus eran Judá y Benjamín, que andaban muy cerca a ellos, y después las otras 10 tribus. Entonces David era de la tribu de Judá, y también Benjamín, bueno, Saúl era de la tribu de Benjamín, era donde venía el reinado, y reconocen a Saúl solamente 2 tribus, que es Judá y Benjamín, durante 7 años, pero finalmente hace más victorias David por el pueblo de Israel, y después lo hacen rey por todas las 12 tribus. 7 años reinó David con el pueblo de Judá, más 33 años con toda la nación, entonces reinó 40 años. Saúl reinó reinó 42 años. Y aquí ya habían transcurrido 2777 años. Entonces estamos ya en los tiempos de Salomón. Cuando David está a punto de morir, establece a Salomón, y ya han pasado 2777 años aproximadamente, son fechas aproximadas. Entonces te decía, David fue un rey escogido conforme al corazón de Dios, fue ungido por Samuel y coronado después rey para Judá y para las 12 tribus. Y después David comete un pecado. Te decía, vas a encontrar personajes en la Biblia que sí se someten a Dios, pero cometen un pecado. Solamente el único que no se le encuentra pecado es a Daniel, pero Noé también se emborracha en una ocasión. Otros personajes relevantes cometen tal vez un pecado, pero siempre está la actitud de arrepentirse y Dios los perdona. Entonces David comete un grave error por emociones. Él era un hombre muy emotivo, y lo puedes ver en los salmos. La mayoría de los salmos fueron escritos por él. Es un hombre lleno de emociones,
de tristeza, de alegría, como un día te puede escribir de mucha tristeza, otro día te escribe de mucha alegría, otro día de gran preocupación. Era un hombre muy emotivo. Y en una de esas emociones él se deja llevar y se allega a una mujer que era de otro hombre. Y después que se entera que esta mujer estaba embarazada, pues hace toda una maquinación para matarlo y lo envía a la guerra para que lo mataran. Y él pues pensó que todo se había pasado, se trae a la mujer ya a su casa, pero Dios se da cuenta, viene el profeta y le llama la atención. Y cuando es llamado la atención, David responde con una actitud de arrepentimiento. Quiero que vayamos al Salmo 51, y ese salmo ojalá lo puedas leer después todo completo, pero vas a encontrar aquí la actitud de cuando David se da cuenta que había pecado. Uno dice, pero pues, claro que pecó, pero a veces el pecado nos ciega, no nos damos cuenta. Dios tiene que venir y marcarnos a través de personas, de la Biblia, de una predicación, el error que estamos cometiendo. Lo importante y lo que espera Dios de nosotros es el arrepentimiento, lo que hablaba un poco el domingo pasado. Dios quiere que nos arrepintamos. Si hay arrepentimiento, entonces hay una bendición de parte de Dios. Podemos tener esa misericordia de Dios, y el sacrificio que ha hecho el Señor Jesús es también por arrepentimiento. El primer mensaje que habló el Señor Jesús, que empezó a compartir, es arrepiéntanse. Y este es el mensaje del Evangelio: arrepiéntanse de sus errores, porque si hay perdón. Si nos arrepentimos, sí se nos perdona, pero si nos arrepentimos, si encubrimos, si justificamos el pecado, pues entonces no habrá perdón de pecados. Aquí David, si cuando viene el profeta y le enfrenta su pecado, él le hubiera dicho, no, pero yo soy el rey, además no hice nada, solito se murió allí, lo mataron al frente. Él se dio cuenta que su intención fue esa. Tal vez él no tomó el cuchillo y mató a Urías, el Eteo, pero todo el plan que hizo que muriera, y Dios lo consideró como asesinato. A pesar de que él no le enterró el cuchillo, Dios lo considera como alguien que había matado, porque su intención era esa y la ejecutó y la llevó a cabo. Él no se justifica, y él entonces escribe este salmo, y toda la primera parte. ¿Cuál es la actitud de arrepentimiento que él tiene? Cuando tú te das cuenta de un error que has cometido, cuando la palabra te enfrenta, cuando una predicación te enfrenta, aun cuando un pastor o una autoridad de la iglesia te enfrenta a un pecado, pues responde. Si tú sabes que has cometido ese error, responde correctamente, arrepiéntete, porque en el arrepentimiento encontrarás la misericordia de Dios y serás perdonado. Ve lo que dice aquí en este salmo David cuando se entera del pecado que ha cometido. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Que lo único que puede pedir David es, pues perdóname. O sea, sí lo hice, ¿qué hago? Pues solamente ten misericordia de mí. Pide y clama por la misericordia de Dios. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él sabe que el único que puede perdonar nuestros pecados es Él, es Dios. Por eso Él no se justifica, no encubre el error que había cometido, justificándolo a través de ciertas acciones o a través de cosas que él pudiera haber tenido, sino él se enfrenta ante Dios y le dice, sí, he pecado, vengo a pedir tu misericordia y te pido que borres mis rebeliones. O sea, reconoce que había pecado, que había fallado, que había rebelión en él. Y entonces verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconoce el pecado. David no encubre, dice, sí soy pecador, sí lo soy. Si he hecho mal, ese es el punto en nuestra vida. Tienes que reconocer delante de Dios que has hecho mal algo. Si no, no puede haber perdón. Si tú vives otra vez justificándote, y es que yo no perdono porque los demás son muy malos conmigo, y es que cómo voy a amar a los demás si mi padre me abandonó, y si yo soy pobre, pues yo también tengo derecho a robar, y si me hacen a mí, pues yo les voy a hacer más cosas, y a mí han hablado muy mal de mí, pues yo voy a hablar mal de otros, y entonces encontramos justificación, pues no encontrarás la misericordia de Dios. Aquí David tiene que reconocer y decir, Señor, pues sí he pecado. Efectivamente hay pecado, hay maldad en mí.
Hay maldad muchas veces en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones. Y la única manera en que tú puedes ser limpiado de esa maldad es cuando tú reconoces que eres malo, que hay maldad. Por eso dice, Señor, lávame de esa maldad, estoy sucio. Si es cierto, tengo malos pensamientos. Si es cierto, soy chismoso. Si es cierto, robo las cosas y hago trampa a las personas. Por favor, límpiame de mi maldad. A veces mis frases, mis palabras, mis pensamientos son ofensivos hacia los demás. Por favor, perdóname. Eso es lo que hizo David. David había cometido un gran pecado, no solamente de adulterio, sino llegó a la muerte, al asesinato por cubrirse del error que él había cometido. Primero, como sucede, ¿verdad? Que pecamos y seguimos pecando y pecamos más, hasta que tuvo que llegar Dios y dice, detente. Porque si no, vas a progresar en tu pecado. Si tú no te detienes en tu maldad, vas a ir a cosas peores y peores y peores cada vez. Por eso es importante el arrepentimiento. Si David en ese momento no se detiene, ¿quién sabe qué hubiera hecho después? ¿Qué otras cosas, qué otras locuras? Pero se detiene y le pide perdón a Dios. Dice verso 13, porque yo reconozco, O sea, tú tienes que reconocer tus rebeliones, tú tienes que reconocer tus intenciones. El único que la puede saber la verdadera intención eres tú. Tal vez nos puedes engañar a los demás, puedes engañar a tus hijos, a tus parientes, a tu esposo, a los hermanos de la iglesia, pero no te puedes engañar a ti mismo, ni tampoco puedes engañar a Dios. Por eso Él dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si hay maldad, si es cierto, fallo, peco. ¿Y contra quién peco? Pues principalmente contra Dios. Le dice contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra quien pecamos realmente es contra Dios. Ni siquiera es contra a la persona que ofendiste, que le dañaste. Lo peor es que le has fallado a Dios. En tus intenciones, en tus chismes, en tus malos pensamientos, en el maltrato que le haces a tu esposa, en la ofensa que le haces a tu esposa o a tu esposo, en cualquiera de esas cosas a quien realmente estás ofendiendo, es a Dios. Por eso David reconoce, sí, me tomé una mujer, maté a Urías el Eteo, pero a quien le fallé es a ti. O sea, ¿qué me has dado? Y después en otros versículos él reconoce, dice, ¿cómo es posible que siendo nadie me hiciste rey? Y ahora estoy reinando un pueblo que no merezco. ¿En qué situación te ha puesto Dios que no mereces? El dinero que tiene, la familia que tiene, los hijos que tiene, el cónyuge que tiene, tal vez no lo mereces, pero Dios te la ha puesto ahí. Entonces, cuando tú cometes una falta, un error a quien le has fallado, es a Dios. Por eso era su dolor. Por supuesto que le falló a Betsabé, por supuesto que le falló a Urías el Eteo, pero le dolía más haberle fallado a Dios. Y eso es de lo que menos nos arrepentimos. Cuando tú cometes un error, le duele a Dios, fallaste a Dios. Él tuvo confianza en ti, Él puso su palabra en ti, Él puso el ministerio en ti, Él te ha bendecido, te ha dado fuerza, inteligencia para que la uses, para glorificarlo a Él. Y muchas veces hacemos otra cosa y entonces a Él le ofendemos. Por eso aquí David lo reconoce. Y cuando él reconoce este pecado, Dios lo perdona. Claro que sí tiene consecuencias. Y si tú sigues leyendo la historia de David, tuvo muchas consecuencias. Hasta la rebelión de un hijo y la muerte del mismo hijo que se rebeló contra él, que le dolió, le lastimó. Pasaron muchas desgracias en su vida y cosas dolorosas. Y fue porque él cometió un pecado. Pero finalmente Dios lo perdona, se pone en sus manos y Dios arregla su vida, arregla muchas circunstancias y de modo que hay otro hombre o de su descendencia que es Salomón que toma el reino. Y entonces es su hijo quien sube al reino finalmente después. Y aquí vamos a empezar ya la historia de los reyes, una historia muy interesante. Ya no son los jueces, ya no son esclavos. Ahora hay un reinado y vemos pues todo lo que sucede con estos reyes. Aquí empieza una división, ya después lo veremos la próxima semana.
Pero pues esta es la historia y cada suceso que tú veas, y por eso me gusta que lo puedas ver en esa cronología, cada etapa de esa cronología representa algo en nuestra vida. Cuando tú ves esta cronología, estos sucesos, eso de ser esclavo, el desierto, después de tener jueces, después de tener una monarquía, todo eso es muy representativo para nuestra vida. Porque la Biblia cuenta una historia, así de la humanidad, pero finalmente cuenta tu historia y cómo Dios te ama profundamente. Eso es lo maravilloso de la Escritura, que aunque es escrita para toda la humanidad, tú la puedes tomar para ti personalmente y la puedes hacer una carta personalizada de Dios para ti. ¿Qué es lo que es realmente? Esa es la capacidad de la Escritura, que puede escribirle al mundo entero, pero también tiene la capacidad de que fue escrita para ti de manera personal. Y tú puedes leer la Biblia y verla de manera personal y entonces entiendes cómo el amor de Dios es personal para contigo. Dios ama al mundo, pero a ti te ha tomado de manera personal. No eres un número para Dios. No eres un ciudadano más como para muchos en muchos reinos. Tú eres alguien particular y especial. De tal manera que esa carta fue escrita y personalizada de parte de Dios para tu vida. Amén. Inclina tu rostro un momento, vamos a orar. La maravillosa historia que cuenta la Biblia. Es lo que estudiamos. Es una maravillosa historia. Es una historia de Dios con el ser humano. Pero tú la puedes particularizar y decir, es la historia de Dios y yo. De Jesús y yo. Porque cada palabra, cada versículo escrito en ese libro fue dedicado para ti. Para que tú le conocieras, para que tú le recibieras, para que tú te des cuenta de tu maldad y puedas pedir perdón y entiendas la gran misericordia que Dios tiene para contigo, el gran amor. Eso es la Escritura, la palabra de Dios personalizada para ti. Es la historia que estamos viendo, la historia de un Dios maravilloso, poderoso, inmenso, que hizo los cielos y la tierra, pero decidió hacer al ser humano para amarlo y mostrarle su misericordia. A una gran humanidad, que en la actualidad somos más de 8,000 millones de personas, más todos los que han existido anteriormente, es una gran cantidad de seres humanos sobre la faz de la tierra, pero Dios no te ama en bola, Dios te ama personalmente, y tu nombre está en su corazón. No nos dice la Escritura, nos habló el Señor Jesús, que tan personalizado está Dios para contigo, tan personal quiere Dios una relación contigo, que sabe cuántos cabellos tienes y cuántos se te caen cada día. Así de personal es la relación que Dios quiere con el ser humano, para cualquiera que se acerque. La Biblia es la carta de amor y de instrucción que Dios te escribió, para que cuando andes en esta tierra y vivas, no te pierdas y llegues al final, donde Él te espera físicamente y que ahora está espiritualmente contigo, que Él es omnipotente. Toma la palabra así. Esta es la maravillosa historia que cuenta la Biblia. La historia de Dios y tú. Léela, apréndela, porque es la indicación. Son las palabras de guianza y de amor que Él escribió para ti. Amén.